¿Ha pensado usted cuál es el mayor ejemplo que usted tiene de vida en cuanto a su profesión? ¿O cuál es el mayor ejemplo que usted tiene de vida en cuanto a la vida cristiana? Lo cierto es que el ser humano en muchas ocasiones tenemos la tendencia, ¿verdad?, de buscar ejemplos o tener ejemplos en nuestra vida. Personas que marcaron nuestra vida por un tipo de actitud, ya sea para bien o para mal. Pero cuando hablamos de tener ejemplos, lo cierto es que hoy la gente tiene ejemplos, personas que para nada muestran el carácter de Jesucristo. Así que cuando uno está hablando de los ejemplos que tenemos en la vida, hay una frase muy popular que dice: aprende de mí que no soy. Claro que esa frase está llena de arrogancia, porque además de estar llena de arrogancia, también tiene errores doctrinarios. Aprende de mí, no hay problema, porque se puede aprender. Pero que no soy eterno, bueno, eso tiene parte y parte, porque todo el ser humano tiene un principio, pero unos reinaremos con él por la eternidad y otros serán condenados por la eternidad. Así que cuando la palabra del Señor nos habla de tener ejemplos en la vida, lo cierto es que a lo largo de la historia encontramos muchos, pero muchos ejemplos. No sé cuántos se identifican en el Antiguo Testamento con Abraham o cuántos se identifican con Moisés. Quizás alguien dice: me identifico mucho con David, con su actitud, por supuesto, después de haber fallado, cómo busca al Señor en un momento de su vida en arrepentimiento. Quizás otro dice: me identifico a las hermanas, me identifico mucho con Ruth, o me identifico con la reina Esther. Pero en esta mañana queremos hablar, hermanos, de uno de lo que en mi modesta opinión considero de los más grandes ejemplos del Nuevo Testamento, pero a la vez de los más grandes siervos atacados, criticados y ofendidos del Nuevo Testamento. Qué interesante que hay mucha gente que cuando te habla de una persona dice: no, fulano, eso es un hombre de Dios. O fulana, eso es una sierva del Altísimo. En una ocasión recuerdo estar hablando con alguien y me decía una situación que tenía en su familia, y me hablaba de una esposa de alguien que decía: no, pero esa mujer se está negando a su esposo, no está atendiendo el hogar, pero ella es una sierva de Cristo porque está en las calles predicando todo el tiempo. Le dije: hermano, usted me va a perdonar, pero esa mujer no es una sierva de Cristo. ¿Cómo que no, pastor? Eso no, porque no se es sierva de Cristo solamente en la calle con el testimonio público. Se es sierva de Jesucristo desde la casa hasta donde quiera que estés. Y no se puede decir que es sierva porque hace esto y deja de hacer lo otro. Hermano, cuando una persona tiene una visión distorsionada de Jesucristo y del Evangelio, tiene una visión difusa y equivocada de los ejemplos humanos. ¿Cómo es posible que alguien pueda usar como ejemplo a grandes dictadores y asesinos de la historia? Y no voy a mencionar muchos nombres porque no es el punto hoy, pero en medio nuestro ya nuestros hijos le enseñan grandes asesinos de la historia que se reconocen como héroes. No solo aquí, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es cuando quitan a Dios del lugar donde debe estar en sus vidas, que es el rey de sus vidas, ponen cualquier cosa. Y por supuesto van a poner ejemplos difuminados o ejemplos pecaminosos. Así que en esta mañana quiero centrarme bajo el título Aprendiendo del Ministerio Apostólico de Pablo. ¿Por qué he puesto este título de esta manera? Aprendiendo del Ministerio Apostólico de Pablo. Porque aunque el texto de hoy es extenso, son 27 versículos, voy a tratar de dividirlo en dos partes. Y la primera es el derecho ministerial del apóstol Pablo. Es decir, cuáles eran sus derechos y cómo él, por amor al Evangelio, rehúsa esos derechos. Y en segundo lugar, ¿cuál es el ejemplo ministerial del apóstol Pablo? Y ojo, ejemplo ministerial, aclaro, porque no es ejemplo apostólico para los que andan por ahí que se creen apóstoles hoy, sino para todos aquellos que entendemos cómo fue el último de todos los apóstoles, que él enseñó a la iglesia de Corinto. Y algo interesante es que aterrizando en la iglesia de Corinto nos damos cuenta que hasta aquí las secciones que Pablo viene desarrollando están enmarcadas en diferentes actitudes pecaminosas. El capítulo 9 parece ser como una pausa en medio de todos los señalamientos que Pablo le está haciendo a la iglesia. Recordemos el capítulo 8 que está hablando sobre los sacrificados a los ídolos.
Ahora hace una pausa, llega al capítulo 9 y posteriormente en el capítulo 10 retoma el tema de la idolatría añadiendo nuevos elementos. Así que todo nos da a indicar a nosotros que el capítulo 9 es como una de esas imágenes que Pablo viene desarrollando su tesis, pero dice, oh, espera, déjame hacer una pausa porque esto es importante. Esto que voy a hablarles sobre mi vida, sobre mi ministerio es importante porque hay gente en medio vuestro que simplemente está criticando. A lo largo de estos años he visto muchas personas hablar de alguien, pero de tal forma que pareciera ser idolatría dentro de la iglesia. Escuche, dentro de la iglesia no existe un hombre, no existe una mujer que pueda ser glorificado o que pueda ser exaltado. Así que tenga mucho cuidado cuando usted ve a alguien sirviendo al Señor. Inspírese, anímese, pero hasta ahí. Porque esa persona, yo sé que esto suena fuerte, esa persona también va al baño. Al ir al baño, esa persona también es descendiente de Adán y Eva. Y esa persona también tiene defectos. El hecho de que tú no los veas no significa que no estén ahí. Solo hay un perfecto, solo hay uno glorioso y solo hay uno que viene en gloria por su iglesia. Y ese debe ser nuestro máximo ejemplo. Ahora, el ejemplo de Pablo, lo triste del caso es que él, gastándose por el evangelio, gastándose por la iglesia, y era de los más criticados. ¿A cuánto le ha dolido el corazón en más de una ocasión por una crítica que le han hecho? Pero no solo un tipo de crítica, sino esa crítica que es una crítica con una intención tan destructiva. Yo no sé ustedes, pero a nadie le gusta que le critiquen. Pero qué diferente es cuando se trata de criticar nosotros a los demás. Es interesante cómo la gente no le gusta ser mirado a través de los espejuelos de la crítica, pero como le encanta ponerse esos espejuelos para criticar al prójimo. Así que enmarcado en todo esto, en una crítica, en algo que injustamente se estaba haciendo con el apóstol Pablo, vamos a detenernos en esta mañana. Y lo primero que queremos ver es el derecho ministerial del apóstol Pablo. Fíjense cómo dice el verso 1, él va a hacer 4 preguntas que se sabe cuál es la respuesta. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros. Lo primero es que estas 4 preguntas están enmarcando el ministerio y el llamado del apóstol Pablo. Tanto es así, mis hermanos, que a veces te has dado cuenta cómo Pablo en algunas ocasiones escribe bien fuerte cuando se pone en tela de juicio su apostolado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que muchos enemigos del evangelio están poniendo por duda el ministerio del apóstol Pablo, porque Pablo como apóstol está dando revelación de parte del Señor. Por ende, si él no es apóstol, lo que está escribiendo y su revelación no tiene ningún sentido. Es como esa persona que cuando alguien le va a llamar la atención, va a decir, no, que a mí no me llame la atención fulano, porque fulano no tiene nada que enseñarme. Y la persona lo que hace es, vuelve su batalla, no contra lo que se le está dando, con el consejo que se le está dando, sino contra el defecto de otro. ¿No es este el caso del apóstol Pablo? Donde hay un grupo de personas, que algunos creen que estaba dentro de la iglesia, otros creen que habían estado en los alrededores de la iglesia, que estaban diciendo, Pablo no es apóstol. La pregunta es ¿por qué? Algunas ciertas ideas ellos tenían en mente, pero después la habían distorsionado por el propio ministerio del apóstol. ¿Por qué? ¿Cuántos apóstoles eran? Los apóstoles de Jesús eran 12. Pero incluso en el Nuevo Testamento encontramos dentro de los 12 un grupo más amplio que también se le pone el nombre de apóstoles, pero evidentemente no es de la calidad o el ministerio de los 12. Cuando se habla de Andrónico y Junias, cuando se habla de Timoteo, cuando se habla de Bernabé, se menciona dentro de los apóstoles, pero no dentro de los 12. Ahora, ojo por esto, porque cuando muere Judas, ¿qué es lo que hacen los apóstoles del Señor? Se reúnen, oran, piden la guianza del Señor. ¿Y cuáles fueron los requisitos en Hechos capítulo 1 que ellos encuentran para ser apóstol? ¿Cuáles son los requisitos? Ojo con esto, hermano. ¿Por qué razón? Porque hoy usted ve en las redes sociales, en cualquier lugar, amigos de Facebook y no sé cuánta gente, aquí en Cuba, apóstol no sé quién. Y dice, ah, sí, ¿de cuánto que tú eres apóstol? Porque yo no sé. Si al apóstol Pablo, mira que le cayeron arriba y hoy cualquiera es apóstol. ¿Por qué? Porque nadie se conforma con ser siervo, hijo de Dios, alguien que, una esposa, un esposo, un padre piadoso. No, la gente hoy lo que quiere es apóstol y apóstol. Y ahora, ojo, porque el apostolado no está mal. El que está en la Biblia.
El problema es esos apóstoles que vemos hoy, ¿quién los nombró? ¿Quién los llamó? ¿Y qué calificación tienen de parte del cielo? Porque cualquiera dice, no, porque el apóstol fulano de tal. Hace unos días una hermana me dijo, no, pastor, porque estoy viendo al profeta que sé yo. Y muchacho, lo que dijo fue que mira, que en Cuba, que no sé qué, que en Venezuela. Y dice, hermana, eso es como Martí. Que mucha gente lo que decía, no estaba profetizando, estaba viendo el decursar de la historia. Dijo, esto empezó por aquí, termina aquí. Alguien viene y dice, no, porque como ahora que hay unos movimientos por ahí, no, que hay un profeta en no sé qué lugar o una mujer en no sé qué lado que está diciendo que en Cuba, que ahora va a haber más necesidad. ¿Más? Eso no es profeta, eso es un simple observador. De hecho, puedes preguntarle a los millones, que ya no son alrededor de 9, no sé si quedan 9, de los que quedamos en Cuba, y pregúntale que no te necesitas ninguno de esos movimientos heréticos que vemos hoy. ¿Por qué razón? Porque cuando la gente habla de apóstoles, entendamos esto, hermano. No de los de hoy, de todos esos farsantes de hoy. Entendamos de el último, del propio apóstol Pablo, que dice, al último de todos se me apareció a mí como un abortivo, como un fuera de tiempo. Y la idea del apóstol Pablo es que él sabe, que Hechos capítulo 1 dice los requisitos para ser el sustituto de Judas. ¿Cuáles eran? Número 1, que uno de esos aner, en griego está diciendo de estos machos. ¿Por qué machos? Porque ahí estaban mujeres también. En Hechos 1 están reunidas las mujeres también. Hay mujeres que han seguido a Jesús y ahí están. Entonces hay que esclarecer que no es el término antropos que se usa para hombre genérico, que puede ser varón o hembra, sino que uno de estos varones, en griego está diciendo de estos machos masculinos, ocupa el lugar que éste desechó. ¿Y cuál era el otro requisito? Sí, pero ¿cuál era el requisito? Haber estado con Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. Y cuando hicieron ese corte, ¿cuántos aparecieron? 2. Pero los 2 no podían ser apóstoles. Y miren, estamos hablando de la iglesia de Cristo, poniendo las bases en el libro de los Hechos. Y hoy cualquiera dice que es apóstol y usted dice amén, amén. El apóstol no sé qué. El apóstol qué sé yo. Cuando los discípulos reconocen que hay 2 hombres que pasan por este filtro, dicen, Señor, ahora muéstranos tú a quién es escogido de estos 2. Oran, echan la suerte. Algunos creen que esa suerte tenía que ver, era muy parecida como lo hacían los judíos. Lo cierto es que lo que ellos están haciendo es, Señor, guía este proceso y de los 2 muéstranos quién. Por eso es que cuando Pablo está llevando a cabo su ministerio apostólico, una de las cosas que él dice, al último de todos se me apareció a mí. El propio apóstol, no el número 13, sino el abortivo, el 7 mesino, el que nace fuera de tiempo. ¿Por qué? Hermano, porque si vemos la vida de Pablo, es muy probable que ya Pablo vivía cuando los apóstoles estaban siendo llamados, pero no está en el círculo del ministerio. Ahora, no tenemos más argumentos para eso. Lo que sí está claro, que Pablo aparece por primera vez allá en la muerte del primer mártir, de Esteban. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, dice, ¿acaso no soy apóstol? ¿Por qué? Porque él sabe que hay ciertos requisitos que él mismo no ejemplifica, pero por la gracia del Señor, en el camino a Damasco, está haciendo recurrencia a Pablo que Jesús se le aparece, pero no solo se le aparece, sino que en el testimonio que Pablo le da, que Pablo da a los Gálatas, ahí está narrando su conversión y dice cómo estuvo 3 años y medio en el desierto de Arabia. ¿Recibiendo qué? La revelación del mismo Señor. Si los apóstoles, los 12, estuvieron 3 años y medio aproximadamente cara a cara con Jesús, enseñanza, milagros, sanidades, enseñanzas, correcciones y cada uno de estos ejemplos, el apóstol Pablo estuvo esos 3 años y medio en el desierto recibiendo del Señor. Pero ojo con esto, porque por ahí todos estos farsantes, todos esos Guillermo Maldonado, todos esos Carluna dicen, no, pero es que al igual que el apóstol Pablo, el Señor también se me apareció. Ojo, porque el se me apareció de Pablo está en la Biblia, pero el se me apareció de estos farsantes está en su mente contaminada y perversa. Como mismo, creo que fue con Nelson una vez, estuvimos hablando de cuántas herejías, de cuántas sectas surgen desde se me apareció el Señor. Mahoma, se me apareció
el Señor. Se me apareció un vocero del Señor para darme este mensaje, los musulmanes. El movimiento G12, se me apareció un ángel para dar este mensaje. Una de las mayores explosiones perversas que hay hoy en medio de las iglesias en diferentes lugares. Pero por ahí sigues llamando a los mormones, que dice que también se le apareció un ángel del Señor para darle un nuevo evangelio. Por ahí sigues incluso hablando de los santeros, que dice que se le aparecen ángeles para darle mensajes de parte de Dios y para hablarle en cuanto a no sé qué, en cuanto a tantas cosas. Mis amados hermanos, ten cuidado, porque la iglesia no, las personas, en muchas ocasiones, aquellos que están sirviendo al Señor fielmente, los critican, y a los que son embajadores del mismísimo diablo en la tierra, ladrones, que su fruto hablan de la abundancia de la maldad de su corazón, los dignifican. Tenga cuidado con usted amar más, seguir más a los predicadores de internet que a los propios predicadores de su iglesia, que a los pastores de su iglesia, que a los líderes o hermanos que sirven en su iglesia, que son imperfectos. Dime quién no lo es. Pero cuando hablamos de este tema, Pablo comienza diciendo, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Por qué Pablo tiene que detenerse en este punto? Como en otras cartas ha ocurrido, hay gente que está diciendo, tú no estuviste cuando se hizo aquella elección. Pero Pablo en 3 ocasiones en el libro de los Hechos narra su conversión, y en cada una de estas ocasiones él explica cómo el Señor se ha parecido a su vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Pablo tiene clara es cuál es su identidad en el Señor. Mis amados hermanos, es cierto que tú y yo no tenemos un llamado a apóstol, por lo menos no el de los 12, pero sí tenemos un llamado como hijos del Señor a cumplir con nuestro ministerio aquí en la tierra. Algunos a través de la predicación, otros a través de la exhortación, otros a través de la enseñanza, otros a través del servicio, otros a través de tantas y tantas áreas que el Señor nos permite. Y una de las cosas que a veces el enemigo logra corromper en la mente de las personas es que no sepamos o no entendamos quiénes somos ante Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que gente que dice, ay no, es que a mí nadie, no, es que el Señor a mí no quiere usarme en nada? Ah, no. ¿Qué Señor es ese? ¿De qué Señor te estás refiriendo? Porque si es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios, Él no trabaja así. En la casa del Señor o en la iglesia del Señor no hay plazas vacantes, hermano. Esto no es un estadio donde todos se sientan para ver solo que 4 o 5 estén haciendo la obra del Señor, y a veces eso pasa. ¿Cómo usted sabe si está involucrado o no en la obra del Señor? Simplemente tú dices, bueno, en mi iglesia local, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Y no estoy hablando de ministerios que se ven acá adelante, la alabanza, devocional, no estoy hablando de esto, estoy hablando como iglesia local, ¿cómo yo sirvo al Señor? Porque incluso en tu trabajo donde tú estás representando el Evangelio de Cristo allí. Y perteneces a una iglesia local, en tu escuela, en el barrio, donde quiera que estamos, hermanos. Somos agentes no de cambio, como algunos dicen, sino que somos heraldos del Evangelio, que es todavía mucho más grande, representando el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol está haciendo una pregunta que dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús. Y fíjense qué interesante cómo Pablo usa una frase que él no es muy cotidiano en ella. Él siempre habla de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora aquí habla del nombre, aquel nombre que le da el ángel, Jesús. Dice, ¿acaso yo no he visto a Jesús? ¿Por qué? Porque evidentemente le está recordando cuando iba hacia Damasco respirando ira, odio contra la iglesia. Ojo, no tenemos argumentación bíblica para decir que él iba a matar a nadie. Yo no sé dónde la gente se saca esas cosas. Y Pablo estaba matando a los... No hay un solo versículo que dice que estaba matando. Lo que dice que los obligaba a blasfemar. Si ya medios de tortura, ya ahí sí pudiera ser, pero no es que estaba matando a nadie. Pero lo cierto es que él siente que está agradando a Dios, exterminando no, sino sacando del cristianismo a los que profesan a Jesús. Y en medio de eso se le aparece el Señor, le encomienda el ministerio apostólico a los gentiles, que de ahí estamos una gran mayoría, y le dice a esta iglesia, ¿no he visto yo al Señor nuestro? Quizás alguien dice, pero pastor, ¿y los que dicen hoy que vieron al Señor? Hermano, tenga mucho cuidado con esa gente que usted lo único que le escucha es, y yo soñé, y yo tuve esta visión, y yo tuve esto, y tú dices, caballero, pero este tiene una línea que le recargan de afuera, que eso es constante, eso es, ahí los datos no se le acaban con el cielo, y tú lo ves que es constante, y algunos de estos farsantes son tan mentirosos que dicen, es porque tengo la unción. Tú no tienes esa unción.
Amados hermanos, por medio de Cristo todos nosotros tenemos acceso libre al Padre Celestial. Así que cuando la palabra del Señor, Pablo desarrolla estas preguntas, dice, ¿acaso no soy libre? Hablando por supuesto de su libertad en el Evangelio. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Cuando Pablo se detiene a hacer estas preguntas, una de las cosas que está en su mente es, hay gente hablando tan mal de mí. ¿Y ustedes qué dicen? Hermano, tenga cuidado. Siempre hemos dicho esto, pero lo que tú constantemente estás hablando de otros, habla mucho de lo que tú eres, de lo que tú piensas y de lo que tú haces. Cuando usted escucha a una persona que lo único que hace es, fulano, chacho, fulano no sirve, fulana, no, si eso es un desastre, fulana no sé quién, fulana qué sé yo. Hermanos, hay que tener cuidado porque si todo el mundo a tu alrededor es malo, ¿en qué mundo tú estás viviendo? Si nadie alrededor tuyo tiene temor del Señor, tú no estás viviendo en medio de una iglesia, tú no estás viviendo en medio de gente que profesa a Jesucristo. Pero el problema es que cuando hay algunas personas que siempre tienen la sensación de ser la víctima, usted lo ve y tiene problema en el trabajo, tiene problema en la escuela, tiene problema en la iglesia, tiene problema en todos los lugares. Ahora, ojo, los creyentes en un mundo adverso tenemos todos problemas. ¿Por qué? Porque por nuestra fe, y muchos aquí lo saben, que por su fe usted es el conejillo de India. Lo que no le hacen al resto, lo hacen contigo. Al resto no le hacen una inspección, te la harán a ti, ¿sí o no? Algunos lo saben. ¿Por qué razón? Porque en ti está el evangelio que brilla. Y el que no tiene el evangelio de Cristo te ve como enemigo, te ve como obstáculo, te ve como... Mira cómo se cree cosa ese religioso. Se cree que es el mejor del universo. En todos los lugares. Y fíjense entonces cómo el apóstol está haciendo esta serie de preguntas. Y dice, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes lo soy. Si otros no entienden cuál es mi llamado, ustedes deberían entenderlo. ¿Por qué? Simplemente por el testimonio que les he dado. Mis amados hermanos, qué triste sería que la gente que tú tienes como ejemplo sean gente que lo único que tengan de piedad es la apariencia. Y así hay mucha gente hoy. En estos años, no sé si es que uno se empieza a poner viejo, pero uno empieza a conocer muchos aspectos del corazón humano, conociéndose uno mismo y tratando con personas. Pero yo en esta misma provincia, cuando estábamos haciendo algunas entrevistas y toda esta campaña de defendiendo la familia al diseño de Dios, yo hablé con varios pastores que me dijeron, no, yo no me meto en eso, porque eso es tremenda candela. Y jamás he dado sus nombres en ningún lugar. Pero yo dudo hoy que esa gente sea pastor, siervo. Gracias al Señor no están ni cerca nuestro. Pero son gente que dice, tú no estás dispuesto a ponerte en la brecha y decir, yo creo en el diseño original, la salvación es por Cristo, es por su gracia, y fuera de los parámetros o los patrones que Dios ha establecido, todo lo demás es pecado. ¿Tú no estás dispuesto a defender el evangelio? ¿Por qué? ¿Porque por un viaje afuera? ¿Porque no te tronchen la visa? ¿Porque ellos son los que te dan gasolina? Mis amados hermanos, nosotros los cristianos tenemos que estar definidos en cuanto a nuestra fe. Tenemos que estar definidos en cuanto a nuestro testimonio. Porque que la gente del mundo hable mal de nosotros, pero lo está diciendo sin base, es lo que tenemos que esperar. Pero también es triste cuando te desgastas por el Señor y lo único que recibes de las personas es, oye, te equivocaste en eso. Oye, no me gustó lo otro. Y dice, de todo, lo único que viste, lo único que captaste es lo que no te gustó. Porque así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Es tan rápido para lanzar acusaciones. Es tan rápido para criticar. Mire, ¿cuántos años usted lleva en los caminos del Señor? Y por cada año posiblemente que usted lleve en los caminos del Señor, es un gran montón de críticas. Es un gran montón de sufrimiento. Es un gran montón de injusticia. Pero ojo, ahora escucha esto. No solo hacia ti, que posiblemente también de tu parte y de mi parte hacia otro, en ocasión nos hemos equivocado y hemos también criticado mal, o hemos también dicho algo contra alguien injustamente. ¿Por qué? Porque si todo el mundo es víctima, la pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué? Amada iglesia, el mismo apóstol en estos dos versos está diciendo, ustedes son el sello. Mi vida hacia ustedes habla de mi testimonio. A lo largo de los años uno aprende a conocer a las personas. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años
Las apariencias duran poco tiempo, hermano. Nadie puede aparentar por largos tiempos o largas temporadas algo que no es. En la vida cristiana nos podemos enfriar, pero para eso tenemos mandatos del Señor, hermanos, y tantas cosas de parte del Señor para que regresemos a una comunión estrecha con Él. Pero lo bíblico de la vida cristiana es que mientras más tiempo pasa, más nos aferramos al Señor, más nos aferramos a su palabra y más aprendemos a tratar con las injusticias. Y mire cómo el apóstol está diciendo: ustedes son el sello de mi llamado. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vemos hoy muchas de las gentes que usan las redes sociales, y digo redes sociales porque eso ya lo ve todo el mundo hoy, y más en la cultura cubana, que es la cultura esa de no importa, el calor no importa, no hay comida, no importa, callado. Y los días de manifestaciones, de cosas de estas, de 1 de mayo, de no sé qué, todo el mundo hoy con carteles y apoyando todo. Es una doble moral. Un mundo hipócrita. Un mundo que no tiene comida, pero estamos bien, Eso es hipocresía. La Biblia nos enseña que eso es pecado. Usted tiene que ser genuino. No sirve. No llames a lo bueno malo, ni a lo malo bueno, porque eso va contra Dios. Cuando la gente está hablando, cuando la gente está observando nuestras vidas, hermanos, a lo largo del tiempo, a pesar de nuestros errores, porque incluso el que ama al Señor, el que vive para el Señor, incluso cometiendo errores, aprende. A lo largo de los años, hermanos, hay gente que con mucha palabrería y con mucha elocuencia te adornan una imagen que no es la imagen del Evangelio. Porque la imagen del Evangelio no solo está en la elocuencia o en lo que profesamos, está en lo que vivimos. Hermanos, no puede haber disonancia entre lo que vivimos y lo que hablamos. Si lo que vivimos es una cosa y lo que hablamos otra, se llama hipocresía, se llama religiosidad, se llama legalismo, se llama religión vana. Así que todos aquellos que dicen: pastor, llevo algunos años en el Evangelio y lo que puedo ver es qué batalla más difícil es vivir para agradar a mi Señor. ¿Por qué? Porque viviendo para agradar a tu Señor vendrán temporadas buenas, temporadas difíciles, pero en medio de todas ellas uno podrá seguir confiado de que: Señor, gracias porque tú me sostienes. Dice el apóstol Pablo a partir del verso 3, hablando de sus derechos: contra los que me acusan. Parece que había gente que no solo estaban hablando de que Pablo no era apóstol, sino que él estaba comiendo y no trabajando, que él estaba sirviendo y no haciendo nada para el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y miren, otra serie de preguntas. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Por qué Pablo hace la pregunta? Nosotros no, está hablando de él y parece que está involucrando a Bernabé porque lo menciona. Nosotros no tenemos derecho de comida. Recuerde, ¿cuál es el ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo es apostólico. Él está llevando a cabo la palabra del Señor. Pero mientras él está llevando a cabo la palabra del Señor, algunos le están mandando sustento. Pero hay gente que está diciendo: no, nosotros no tenemos que sostenerte. Nosotros no tenemos que... Mire, hermano, cuando se habla del dinero y cuando se habla de la finanza, se habla de nuestros corazones. Donde esté puesto, ¿cómo dice el texto? Donde esté nuestro, ¿verdad? Tu tesoro está aquí, ahí está tu corazón. La pregunta sería: ¿cuál es tu tesoro? Si tu tesoro son las cosas de este mundo. Ay, mis amados hermanos, y habla un cubano de a pie para otros cubanos de a pie que hoy ya nosotros tenemos doctorado plus pro max en miseria y en salir en el día a día a tratar de traer alimento. Porque lo triste, como ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos recuerdan de los que están aquí en el periodo especial? Yo no había nacido. A ver, déjenme ver esas manos. Déjenme ver esas manos. Bien. Hoy le puedo decir con paz, escuchen bien, hoy le puedo decir con paz, lo que ustedes vivieron fue un anuncio. Esta es la verdadera película. Porque algunos dicen: bueno, que sí, no sé qué. ¿Por qué? Porque ahora con la miseria que hay, sale con 150,000 pesos que vas a encontrar todo en las MIPYME. Ahora lo encuentra, cuando aquello verdad que no encontraba, ¿verdad? Pero ¿qué
¿Qué actitud provoca eso en nosotros? Hermano, todo lo que está alrededor nuestro debe provocar en nosotros, en los que procuramos la piedad, mayor aferramiento a las cosas del Señor. No puede ser lo contrario. No puede ser lo contrario. Que por las necesidades, que por las angustias, uno se desenfoca del evangelio, se desenfoca del reino. Estamos mal. Estás mal si vas por esa línea. La prosperidad material no puede contribuir a que mi corazón se olvide del que prospera el alma. Porque si lo material contribuye a que mi alma se olvide de Dios y sus beneficios, lo material es maldición en tu vida. Porque las cosas que Dios permite que vengan a nuestras vidas es para acercarnos más a Él. Dios nunca nos va a dar algo para alejarnos de Él. El problema es que nosotros a veces, por una parte, no sabemos tratar con las críticas, o por otra parte no sabemos tratar con las necesidades o con los problemas. Por eso Pablo está diciendo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Ojo, porque lo que Pablo está haciendo alusión es a los derechos que tiene alguien que sirve al Señor. Que sea sustentado por la iglesia o por el evangelio, pero incluso hasta que en sus viajes misioneros esté su esposa ahí. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Me encanta esta frase cuando dice y Cefas, porque tú dices a la religión católica, falsa por ende, apostólica y romana, ¿cómo que Pedro no se casó? ¿Cómo que Pedro no estuvo casado? Si además que el Señor le sana a la suegra, qué tremendo, le sanó a la suegra. Además de eso, el mismo apóstol Pablo está recurriendo, yo tengo derecho, Bernabé tiene derecho de en estos viajes, claro, Pablo no estaba casado, pero está diciendo, yo no tengo derecho como los demás a ser sustentado como los demás, yo no tengo derecho como los demás a que la esposa venga con nosotros en esta actividad. Por supuesto, siendo más referencia a Bernabé, dice como Pedro, que también está casado. Entonces se da cuenta el peligro que hay cuando una persona pone la Biblia en segundo plano y pone las tradiciones de los hombres en primero. Así que el apóstol Pablo le está diciendo en esta situación, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. La serie de preguntas de Pablo después de demostrar que él es apóstol, que es llamado por el Señor, es, ¿y los derechos o los beneficios que tiene alguien que sirva al Señor? Hermanos, esto es un tema delicado. ¿Por qué yo reconozco que es un tema delicado? Porque hoy hay tantos vividores del evangelio. Y no me refiero solo a las congregaciones, me refiero incluso en todos los aspectos. ¿Cuánta gente en ocasiones ha tocado tu puerta? Usted es cristiano, ¿verdad? Ya con todos los datos. No, porque me dijeron que usted era cristiano, mira, tengo esta situación, necesito esto y tengo una gente en el hospital. Y todo el que llega viene con el mismo cuento, porque ni cambian el cuento, no son ni creativos. Mira, tengo una gente en el hospital, que ahora tengo a mi papá en el hospital y que está ahí, que mira, que está en... Siempre te lo ponen en terapia, lo más grave. Está en terapia, ahora mismo yo vengo de San Luis o vengo no sé qué y el dinero no me da. A todos en algún momento dijimos, bueno, Señor, yo ahora mismo no sé si esto es verdad o no. Yo le voy a dar una ayuda, si tengo, si puedo compartir. Pero ¿cuánta gente hay así estafadores? Cientos. Ahora, hay que pedirle a Dios sabiduría con eso, porque a veces no son estafadores, pero cuando eres un estafador, tú te das cuenta. Porque la mayoría de las veces no está por ahí pidiendo de casa en casa. Ese que tiene necesidad, si puede, está trabajando. Y cuando no puede, tú te das cuenta de alguna forma. Pero el apóstol está diciendo, está exigiendo un derecho que hay, de los 12 apóstoles lo están practicando, pero él en este momento no está recurriendo a él. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando se habla de servir al Señor y de los beneficios materiales de servir al Señor, hay gente que piensa que todo el mundo es ladrón y mentiroso. Hay gente que dice, yo no aporto con mis finanzas a la iglesia porque yo no sé lo que ocurre en la iglesia, yo no sé para qué toma el dinero. Mira, hermano, mal del que no contribuye con aquello con lo que Dios prospera a su alma, pero más mal del que se esté robando el dinero. Más mal del que lo esté malversando, esté haciendo algo que vaya contra Dios. Ahora, en cuanto a este tema, Pablo dice, ¿acaso nosotros no tenemos cada uno de estos derechos?
¿Acaso nosotros no tenemos cada una de estas posiciones donde como los apóstoles sirven y comen de ese servicio y se sustentan por ese servicio? La pregunta sería, como dice el mismo apóstol, ¿por qué ustedes me acusan? Aunque Pablo tenía el rango, dice un autor, aunque Pablo tenía el rango de maestro y la cultura griega menospreciaba el trabajo físico, el apóstol trabajaba con sus propias manos para generar sus propios recursos. Nos sorprende de que las diferentes culturas chocaran y que los corintios plantearan preguntas acerca del proceder de Pablo. Él tenía el derecho a exigir que se le sostuviese, pero había rehusado valerse de este derecho. Pablo podía haber sido sustentado sin problema ninguno porque es Dios el que lo establece. ¿Por qué razón? Porque incluso él, teniendo ese derecho, recuerda cuál era uno de sus oficios. Hacía carpas. Y en sus viajes misioneros lo vemos en diferentes ocasiones. Cuando no estaba predicando la palabra, hacía carpas con sus propias manos para sustentarse. Pero era algo extra que él había añadido. Él decía, yo no quiero serle un tropiezo para nadie. Ahora, ojo. Él sabía que el tropiezo simplemente iba a ser para gente inmadura. ¿Por qué? Porque de qué otra forma Pablo podía estar preparándose, Pablo podía estar ejerciendo el ministerio a la vez con un trabajo secular. Mis amados hermanos, dice el verso 7, Pablo, otra de esas preguntas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Sí, ¿quién fue soldado jamás? Dime un soldado que fue autososteniéndose a sí mismo. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bueno, sí, en Cuba tenemos de todo. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y me encanta el análisis paulino, porque él dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Que ha dedicado un verso para poner, no le pongas un bozal al buey que está trillando, al buey que está trabajando no le pongas el bozal. ¿Acaso a Dios le importa ese buey? Dice Pablo. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió. No es para que los bueyes digan amén, sino para que el hombre diga amén. Y fíjense cómo dice, porque pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. A pesar de que Pablo tiene ese derecho, él ha rehusado. Ahora, ojo, ¿por qué Pablo lo aclara? Porque él dice que es algo a lo que él ha rehusado. Porque él no quiere que eso cree un precedente de que entonces todos digan, mira, hacia arriba, todos como Pablo, igual a Pablo, arriba ahora, todos los que sirven en la iglesia, todos los que ministran en la iglesia, que salgan a trabajar y que se olviden de esto. En una ocasión, hablé con una persona hace algunos años que decía, chicos, ¿ustedes los pastores no hacen nada? Porque la gente piensa que ser pastor es pararse aquí y predicar, pero no tienen ni idea de lo que es predicar la palabra del Señor. O la gente piensa que ser pastor o estar sirviendo en la iglesia del Señor es alguien que solo está el domingo, hablando un poco ahí, va al hospital a hacer una visita, hay un culto fúnebre, despide, y hay una boda a casa, hay un niño presenta. Hermanos, a veces somos injustos con los que sirven al Señor. Y no estoy hablando solo, no estoy hablando de la iglesia local, porque una de las cosas que puedo decir que esta iglesia local, al menos desde que yo soy un niño aquí, era soltero, todos los que más años llevan, ustedes de una forma u otra han siempre buscado cómo ser sustento de mi vida y mi familia. Pero no todas las iglesias entienden eso. Hay iglesias que están entrando recursos, hermanos, que tienen dinero guardado en los bancos. Y sus pastores, con el salario que le dan, tienen que salir a la calle. Y no es el problema de salir a la calle, porque lo puede hacer. Pero, ¿qué tiempo entonces pasan los que sirven en la obra del Señor, en comunión con Dios, en comunión con la palabra? Todo aquel... ¿Quién ha dirigido alguna vez un devocional en esta congregación? Uno. Aquí. Hay más. ¿Qué ha dirigido un devocional? Aquí en una casa culto, ¿Cuánto tiempo te llevó preparar ese devocional? Porque si lo preparaste así para allá, eso fue un churro. Bastante tiempo. Lleva mucho tiempo. Además de
Además de enfrentar, como hablábamos con Eileen, ¿cuánto lleva preparar para ese devocional del domingo de la mañana, el día del Señor, la iglesia reunida, que hay tanta gente que quiere hacer especiales pero no se puede, y otros que esto, y ir guiando esto y guiando lo otro? ¿Cuánto lleva? Y estamos hablando de un devocional donde hemos establecido históricamente que no es una clase, no es que yo estoy dando el devocional y estoy predicando, no, algún comentario, pero seguimos, y esta canción y seguimos, y esto y seguimos, y un orden lógico y un orden determinado, y lleva tiempo. La pregunta es, ¿y predicar la palabra del Señor? Porque es predicarla, no es fantasearla. ¿Cómo podemos esperar que alguien que no se prepara la palabra del Señor esté hablando la palabra del Señor? Como tuvimos hace una semana, hace como 3 semanas, Nancy, hace como 3 semanas con las maestras de la iglesia. Tuvimos un tiempo porque estábamos viendo que se estaban preparando, pero tenemos que darle ánimo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos siendo aquí edificados, ellas están ahí con nuestros niños. Y con algunos niños que sus padres no son ni creyentes. Y una de las preguntas que le decía, hermanas, con mucho amor, ¿qué tiempo usted cree que puede llevar mi preparación para el domingo enseñar en la escuela dominical? ¿Qué tiempo? No sé, 1 hora, 2 horas o más de 10, 15 horas. Y tú dices, 10, 15 horas buscando comida con los niños, trabajando en otra cosa o haciendo esto, haciendo lo otro. No estoy diciendo esto como una queja, estoy diciendo esto porque a veces la gente, aquellos que están sirviendo al Señor, son los que más fáciles levantan las críticas. Yo digo esto porque sé que esto llegará a muchas otras iglesias, pero la iglesia debe cuidar a sus pastores. Y cuando digo a sus pastores es porque, sí, aquí tenemos uno, pero estamos orando porque el Señor siga levantando pastores en este lugar, maestros de la palabra, ¿verdad? Liderazgo en este lugar, pero tenemos que cuidarlo. Porque, hermanos, tristemente, Nelson y yo, y digo Nelson porque él como tesorero sabe sobre estos temas, y hemos hablado a gente de pastores que conocemos, que no le da ni para la mitad de la semana los 1,000 pesos, 1,000 pesos. Y a veces uno hace la pregunta, si tú pudieras cambiar tu salario en tu trabajo, siendo coherente, por favor, no te pongo ahora $100 millones, pero si fuera a ser un poco más coherente, para una vida un poco más digna, tú no lo harías. Y hay congregaciones, hermano, donde nunca supieron qué ganaban sus pastores o con cómo vivían sus pastores o qué comían sus pastores el resto de la semana. Pero a veces sí vemos por la otra parte a los vividores, que son los que tienen un mal ejemplo. Por eso los pastores que hay que cuidar, los maestros de la palabra, los siervos de la congregación que hay que cuidar, aquellos que son fieles con su testimonio. Porque es cierto que hay cada farsante, hermano, cada mentiroso, cada lacayo, cada estafador, cada lobo. Y claro, que esos malos ejemplos, tendencia natural del corazón humano, es que no, si fulano se roba el dinero, así están todos robándose el dinero. Amados hermanos, como mismo Dios nos llama a nosotros a ser de provisión a nuestros hermanos, escuche, porque en medio nuestro, gracias al Señor, hay hermanos que emprenden y que tienen algunos negocios que tienen buenas entradas. Si en esas buenas entradas, número 1, no está tu agradecimiento al Señor, ya eso no viene del Señor. Si en todas esas buenas entradas, número 2, no está tu deseo de suplir a tu casa, no viene del Señor. No está el deseo de ser de bendición a la iglesia del Señor, no viene del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios te permite trabajar es para tu disfrute, pero para su gloria. Y para su gloria es que tú seas de bendición a otro. Mire, una de las cosas que mi esposa y yo, lo he hablado con algunos hermanos, hace algún tiempo adoptamos, es que llegó un momento en nuestra vida que todo lo que hacíamos era, no me da esto, no tengo dinero para esto, no tengo para lo otro, no tengo para lo otro. Mira, se acabó, ya está bueno ya. Porque esa enseñanza de llorar tanta miseria, estos últimos 65 años lo han promulgado más y más. Pero, ¿es cierto que hay miseria? Nos la buscamos nosotros mismos. Tenemos lo que merecemos. En una sociedad que le dio la espalda a Dios, esto es lo que merecemos. Pero tenemos un Dios fiel. Amén. Tenemos un Dios que nos da fuerza. Amén. Tenemos un Dios que abre puertas. Y tenemos un Dios que bendice nuestras almas. A pesar de la miseria que vivimos en este sistema. A pesar de lo que sufrimos. A pesar de lo que nuestros hijos. Porque hermano, mire. Esto lo voy a decir midiendo todas mis palabras. Pero cuando yo veo a mis hijas. Y cuando veo a tus hijos. Y veo este país, digo,
¿Y qué futuro le va a dar esta nación a mis hijos? No veo ninguno, pero justo ahí, Señor, pero tú eres el Dios de mi familia. Tú eres el Dios de mis hijos, porque si no te puedes desenfocar, hermano. Si no puedes olvidar que aún así Dios en su soberanía nos tiene aquí hasta el día de hoy. Quizás mañana te lleve a otro lugar, pero hoy estamos aquí. Y mientras estamos aquí, Señor, ayúdame a serte fiel en medio de esta miseria. Pero ayúdame también a serte fiel en medio de ligeras abundancias. No de abundancia porque a veces, pero ligeras abundancias ayudan a serte fiel. Porque hay personas que cuando empiezan a recibir cosas materiales, como nunca han sabido tratar con eso. Como una ocasión leí una estadística de todas esas personas, el 80, creo que era alrededor del 80% de la gente que ganaba lotería en los Estados Unidos, volvía a la pobreza. ¿Por qué? Porque compraba un billete, qué sé yo, un día sacaba el billete, venían los millones, pero como era pobre y toda su mentalidad era de pobre, lo derrochaba todo y hacía cosas y compraba esto, compraba lo otro y no invertía nada y no trabajaba nada y volvía a la miseria. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque tanto con el pan de cada día se puede ser fiel a Dios como con abundancia de pan. Ahora, cuando esté la abundancia de pan, recuerda compartir con otros que estuvieron también como tú un día, que no tenían abundancia. Por eso cuando Pablo está diciendo, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta algo y no lo come? ¿Acaso dice, no pondrás bozal al buey que trilla? La frase de Pablo es, aquellos que sirven, ayúdanos a que puedan ser sostenidos con ese servicio. Mis amados hermanos, que hayan bandoleros por ahí, no significa que también hay hombres fieles. También hay gente fiel que está sirviendo al Señor. Y ojo, porque tengo que hacer también una muy importante aclaración. Como yo sé, como les digo una vez más, que esto también otros hermanos lo estarán viendo. También hay gente por ahí que se acostumbró a la apariencia de miseria para sacar provecho de eso. Y es doloroso. Porque hay gente que por ahí que tiene una necesidad y ve como la mano del Señor viene y le dan algo. Pero con eso que le dieron, no cambia esa necesidad, sino que y acaba de ver una puerta. Hermano, si yo conozco gente que se aprovechan de una situación crítica, de una enfermedad o un defecto, algo, para eso volverlo una fuente de ganancia. Tengamos cuidado también con eso. Gente que usted siempre lo ve, no, así, ay, pobrecito, qué miseria, qué. Y es recibiendo y recibiendo y no cambian su apariencia porque eso se ha convertido en su negocio. A veces así hay gente también en las congregaciones. Tengamos cuidado con eso. A veces así también encontramos gente sirviendo en las cosas del Señor con esa apariencia de miseria, con esa apariencia de miseria. Y tú dices, pero ¿cómo que esa miseria? ¿Cómo que esa miseria? Y tú tienes todas las cosas que tú me estás diciendo que tienes. Ay, no, porque mira que este pollito que compramos, ay, porque el pernil del puerco la semana pasada me cayó mal y yo, un pernil de puerco. Usted es multimillonario. Ni Bill Gates se da esa vida hoy. Son hipócritas. Pero la hipocresía en este aspecto, y lo triste del caso es que había gente poniéndole esos elementos que son ciertos a un hombre de Dios que era el apóstol Pablo. Y fíjense cómo Pablo en el verso 11 dice, hay una traducción que lo pone así, si hemos sembrado lo espiritual entre ustedes, qué gran cosa es si cosechamos las cosas materiales. Si nosotros le hemos predicado el evangelio, ¿qué tiene que nosotros podamos recibir de lo material que ustedes mismos en agradecimiento están dando? Ahora, cuando Silas y Timoteo llegaron, recuerden, Pablo en un momento nos está mostrando de que él en ciertos periodos recibió ofrendas. ¿Recuerdan la iglesia de los filipenses cuando terminamos la serie de los filipenses? La iglesia de los filipenses, hermano, y lo sé porque aquí muchos de ustedes lo han hecho. Muchos de ustedes, y miren, una cosa bíblica, pero completamente bíblica. Tú quieres saber la diferencia entre un cristiano genuino y un religioso hipócrita. Yo sé que, mire, que le duela a quien le duela, pero es la gran verdad. El religioso hipócrita es el que suena trompeta. No estoy ayudando tantas gentes, porque vengo ahora de casa de fulano y fui con las jabas llenas y con dinero y fui con no sé qué. Hermano, la palabra del Señor dice que tu derecha no sepa qué hace lo que tu izquierda. Y te doy un dato de interpretación. Eso evidentemente es un ejemplo metafórico de que hagas las cosas callado. Porque mire que hay gente que le encanta ser el centro, la cerecita del pastel.
Gente que si ellos no son los que están frente a la actividad, si ellos no son los que están frente al evento, si ellos no son los que están frente a lo que sea, no están. ¿Por qué? Porque están buscando gloria propia. Y yo lo he visto en esta iglesia tantas veces por la otra parte del buen ejemplo. Hermano, que sin que nadie vea, sin que nadie... Y le puso el billetico a un hermano que sabe que está pasando por una necesidad. Y nadie se enteró. Y a veces tú, oye, te puso una cosa en el bolsillo, sí, porque ahí sabe que hay gente un poco despistada, ¿no? Como eso uno encuentra a la semana, ¿qué puso? Y este pañuelo, a ver, a mí en los bolsillos míos no me sacan dinero, pero pañuelo, y este pañuelo así encurruñado que llevo una semana perdido. Pero la palabra del Señor nos muestra que un corazón agradecido se siente supremamente agradecido cuando está haciendo de bendición a otro. Hermano, que cuando bendecimos a otro, sigamos haciéndolo como lo hacemos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que premia. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay un ministerio de ayudas con comida? Empezó hace poquito tiempo. ¿Cuántos han visto fotos? Posiblemente subimos una sola foto y fue de hermanos trabajando en la cocina. ¿Por qué? Porque lo primero que dijimos es, hermano, esto va a ser una bendición. Y aunque mucha gente no lo va a ver en foto, los que están siendo bendecidos lo saben. Nosotros hemos visto, hermano, cómo hemos llegado con un pozuelito. Y el hermano decía, esto es lo que yo voy a almorzar hoy, pastor, porque yo no tenía nada para comer hoy. Claro que eso a cualquiera dice, esto lo voy a publicar, esto hay que tirar fotos por todos lados, esto hay que decirlo para que la gente dé más. No, hermano. En el cielo hay gozo cuando la iglesia está haciendo iglesia. Y ese corazón que recibe y está agradecido un día o en alguna ocasión, puede ser que tenga un poquito más y una de las primeras cosas que va a pensar es, voy a compartir yo también como lo hicieron conmigo. Mi amado hermano, el mismo apóstol Pablo trabajaba con sus manos para no poner carga a la iglesia, pero lo triste era que había gente acusándolo y acusándolo mal frente a todos estos ejemplos. Y la palabra del Señor nos dice el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven el altar, del altar participan. Pablo está citando la ley de Moisés. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay una diferencia en vivir del Evangelio, cuando eres fiel al Evangelio, en ser un vividor del Evangelio, cuando tú no eres fiel al Evangelio. Déjeme ver si explico ese trabalengua. Hay gente, mire, cuando alguien está sirviendo al Señor, una de las cosas entiende es que en su momento Dios tocará los corazones y abrirá las puertas. Pero cuando usted ve a una gente, no, yo soy el que le predico a ustedes, denme más dinero, denme esto, denme lo otro, traigan a los pies, como todos esos farsantes, traigan a los pies del apóstol su dinero, traigan toda su pertenencia. Por eso compartía con los muchachos, nos reíamos un tiempo de uno que estaba en estas herejías de hoy, siembra, la ley de la siembra esto para que Dios te dé. Hermano, cuando demos algo, nunca esperemos nada a cambio. Porque el que da al pobre, a Jehová presta. Y yo todavía no entiendo que alguien le pueda prestar algo al Señor. Es una forma de decir, no, hijo, dale y tranquilo, a su tiempo yo oraré. Pero no es dar, Señor, yo le di. Señor, mira, yo a Cristian le di. Decía ese muchacho, no, porque escuché a ese apóstol diciendo la ley de la siembra. Y decía esa persona, yo le sembré el carro. Ay, mi madre lo mato. Dice, le sembré el carro, le di las llaves del carro al apóstol. Dice, pero la semana que viene fui y se las recogí. Y cuando él me preguntó, dice, no, porque era mala tierra, apóstol. Sembré en mala tierra. Miren, mis amados hermanos, recordemos que por los medios del Evangelio, las finanzas que hay en el Evangelio son para ponerlas a disposición del reino de Dios. Así que tenga usted mucho cuidado. Usted sabe que aquí no hacemos ese énfasis, que si no diezmas no eres creyente, que qué diezmo ni qué nada. Lo que hemos dicho, de lo que Dios te prospera. Sea agradecido. Que si quieres poner un 10%, porque es un ejemplo que tiene el Antiguo Testamento, pero no, de lo que tú prosperas, sea agradecido. Esa es la medida. Agradecimiento en tu corazón. Ahora, para la iglesia local,
Claro que para otros tú puedes ayudar, pero también siendo de contribución en la iglesia local, porque los dones que tú tienes, los dones espirituales que Dios te ha puesto, es para ponerlo al servicio de la iglesia local, porque aquí ese es el cuerpo donde Dios te ha puesto. También puede servir en otras áreas, pero tiene que ser en la iglesia local. Pasa lo mismo con nuestro tiempo, pasa lo mismo con nuestra presencia. Persona que si no estás en la iglesia local, ¿dónde estás, hijo mío? No, que estoy en tantos ministerios y tantas cosas. No, tú eres parte de un cuerpo. Y cuando Pablo nos está hablando, dice, recuerden que los que trabajaban en el templo vivían de las cosas del templo. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y una vez más, miren el ejemplo de Pablo. Yo no he tomado este derecho como un provecho para mí, ni tampoco he escrito esto. Pablo hace una aclaración. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Lo que Pablo nos está reiterando, hermanos, en este texto es: el Señor Jesús nos dio mandato de que aquellos que le están sirviendo, que vivan de ese servicio, que vivan del evangelio. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Ahora, yo no voy a usar ese recurso, dice el apóstol, porque para mí esta mi gloria no me la va a quitar nadie. Y aún así, había gente criticándolo. Y aún así, para aquellos que le tienen tanto miedo a la crítica, para aquellos que dicen, ay, ¿qué habrán dicho de mí? Ay, no, es que hice esto, ahora no sé si me lo habrán visto bien o lo habrán visto mal. Está en paz con Dios. Haz las cosas bien para el Señor, pero está en paz con Dios y escucha, y sigue en paz con Dios. Porque siempre habrá alguien sin la madurez necesaria que te podrá decir, no, pero no me gustó cómo lo hiciste. Imagínense Pablo. No estaba cobrando por el evangelio, no estaba recibiendo nada por el evangelio, y aún así hay gente que dice, no, este es un vividor. Este es un vividor. ¿Qué es la frase que usa mucha gente en el mundo? Los pastores, eso, vividores todos. Es cierto que hay algunos que son así. Es cierto que hay gente dentro de las congregaciones que son vividores de las congregaciones. Pero la buena noticia es que Dios también se encargará de cada uno de ellos. Y la mejor noticia es que hay otros que no lo son. Sigue orando por aquellos que se mantienen fieles en el ministerio, pero también en las diferentes áreas de los ministerios de la congregación. Fíjense cómo el apóstol nos dice en este tema: yo preferiría antes morir que aplicar este privilegio. Así que en primer lugar, cuando hablamos de los derechos del apóstol en su ministerio, él simplemente decide, no, mira, no me den nada, yo quiero seguir siendo un testimonio y Dios se seguirá encargando de mis necesidades. Ahora veamos en último lugar el ejemplo ministerial del apóstol. Lo vamos a ver en dos secciones: el ejemplo como un siervo y el ejemplo de disciplina. Dos palabras que son necesarias en nuestra vida: servicio y disciplina. Mire cómo dice el verso 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no estoy pidiendo dinero para anunciar el evangelio, porque esa es mi necesidad. Eso es a lo que el Señor me ha llamado, eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano. Que tú puedas servir al Señor es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo haces, otro lo va a hacer para el Señor. Porque el único imprescindible es Él. El único que si no está, nada sirve, es Él. Entonces, creernos que somos el centro del universo, que todo tiene que girar alrededor nuestro, es perder la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Y miren entonces como Pablo dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ojo, esto es una aclaración que él no va a pasar por ahí porque él acaba de decir que lo está haciendo para el Señor de buena voluntad. Dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. En otras palabras, el apóstol dijo, Señor, sé tú mi sustento y ayúdame a servirte, sea cual sea el salario. Mis amados hermanos, esa fue mi oración hace muchos años, desde Ciudad de Ávila. Y cuando llegué a Pinar del Río, esa fue mi oración con mi primer salario como pastor. Que no fue aquí en la iglesia. Yo estaba aquí en la iglesia, pero estaba sirviendo en Calle Quinta. Y ahí fue mi primer salario como pastor.
No le voy a decir ni la cifra, la verdad es que ni me acuerdo. Pero cuando yo lo vi dije, Señor, gracias. Gracias doblemente porque no te estoy sirviendo por esto. Ayúdame a que nunca sea por esto. Y hasta el día de hoy, hermano, de una forma u otra, le doy gracias al Señor porque puedo mantener esa oración. Gracias, Señor, porque no te estoy sirviendo por lo que me pagan. Porque nada puede pagar el privilegio de ponernos en sus manos y ser usados por Él. Los beneficios son cosas secundarias a nuestro servicio. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, gracias? Porque ¿quién vive con el salario que tiene hoy? Y aquí estamos, y algunos hasta más gorditos, que consten. Algunos con los cacheticos más hinchados, que consten. ¿Por qué? Porque las bondades del Señor son para con sus hijos. Y Dios nunca le faltará a sus hijos. Y cuando la palabra del Señor nos dice, Pablo nos está diciendo, ¿cuál es mi gloria? Que anuncie el Evangelio. Pero, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio sea predicado a todo el mundo gratuitamente. En otras palabras, hay una gran diferencia entre un pastor asalariado o alguien que hace las cosas por dinero, alguien que hace las cosas por llamado. Cuando una persona hace por las cosas por dinero, a la primera se enoja o a la primera se va. Porque ¿cuál es el ejemplo que usa Jesús con el pastor asalariado o con el asalariado? Dice, cuando ve venir al lobo, se va. ¿Por qué? Porque él no está viendo las ovejas. Él está pensando en dos cosas. El lobo, que le puede quitar la vida, y lo que le pagan por eso. ¿Eso es lo que está pensando? ¿Qué va? A mí no me pagan tanto para esto. Voy bajando. ¿Por qué? Qué triste, hermano, pero así hay tanta gente hoy. Y no me pagan para esto. Usted se imagina la decepción esa que es común en el pueblo. ¿Cuántos médicos, que debería ser uno de los salarios más dignos de la sociedad, todos deberían ser dignos, pero más dignos, cuántos médicos han dejado el título, lo han puesto ahí después de 15, 20, 30, 40 años y están hoy en una MIPYME, están hoy en una motico cargando pollo para una MIPYME y llevando para la otra, porque en un día hace el doble de lo que hacía en un mes en ese hospital? ¿Eso está bien? Claro que no está bien, pero no es culpa del médico. Porque nosotros necesitamos como mínimo una vida digna. Mínimo. Vida digna. ¿Qué es una vida digna? Una vida digna es que con tus ingresos tú puedes darte las necesidades básicas. Es una vida digna. Incluyendo en esas necesidades básicas un momento de recreación, aunque sea una vez al año. Eso es una vida digna. Pero es cuando uno dice, Señor, pero a pesar de vivir en medio de tiempos de tanta necesidad, ayúdame a seguir teniendo una vida digna, aun cuando los ingresos o el estilo de vida alrededor no sea digno. Hermano, nosotros no vivimos simplemente para tener finanzas o para tener dinero. Eso es algo secundario. Tanto así que la palabra del Señor dice que buscad primeramente el reino del Señor y estas cosas, no dice las demás. No dice las demás, porque yo no sé dónde la gente sacó la palabra demás. Y estas cosas, ¿cuáles cosas? Comida, bebida, y en la bebida ahí, hablando del agua, hablando de las bebidas básicas, está hablando del sustento, dice, y vestido, serán añadidas. Pero mucha gente ha cambiado el orden, mucha gente lo que busca es beneficio y después servicio. A todos aquellos que han dispuesto sus vidas en las manos del Señor y servirle al Señor, tengo una palabra para ti en estos 16 años, que ha sido un privilegio. El Señor se encargará de ti y los tuyos. No solo de ti, también de los tuyos. Es Dios quien abre las puertas, es Dios que toca los corazones y es Dios quien nos recompensa. Nuestra motivación, que nuestra motivación no sean las cosas materiales. Que nuestra motivación no sean las cosas materiales. Todos sabemos que los salarios en Cuba son indignos, todo. Pero es producto del estilo de vida que se ha generado aquí. Pero Dios protege a los suyos. ¿Alguien dice amén? Y el apóstol está diciendo,
pero aún así predico el evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Y miren el ejemplo, para ir terminando sobre el ejemplo y la disciplina, la actitud de siervo del apóstol Pablo. Lo encontramos ahí a partir del verso 19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho esclavo de todo para ganar a mayor número. Y ahora miren la excelencia de mostrar esto. Me he hecho a los judíos como judíos. Ojo, Pablo, ¿qué cosa es? Es judío. Pero ¿por qué está rescatándolo aquí? A los judíos que todavía están judíos sin Jesucristo, a esos judíos que no han aceptado al Mesías, yo que soy judío, pero tengo al Mesías, me he vuelto con ellos. En varias ocasiones lo hizo. Tomó a Timoteo, lo circuncidó. ¿Para qué? Para poder entrar a las sinagogas de ellos y predicar el evangelio. En una ocasión hizo un voto con unos nazareos y se rapó la cabeza para poder entrar al templo y aprovechar la oportunidad y predicar el evangelio. Es decir, Pablo dijo a estos judíos, ¿cómo? Y miren la mentalidad de un siervo. ¿Cómo yo puedo llegar hasta ellos con el evangelio? Amado hermano, cada vez que en la calle vemos un borracho, vemos un miserable, incluso un estafador, cada vez que alguien nos hace mal, entendamos y recordemos algo, que esa persona también necesita a Jesucristo. Y fíjense cómo Pablo dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, a los impíos, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, ¿hasta qué punto yo puedo cambiar el método para que el mensaje llegue? Y ojo con esto, es cambiar el método, no el mensaje. Porque hay entonces congregaciones que dicen, no, vamos a llenarnos todos de tatuajes para ir a los que están tatuados. Vamos a hacer alguna fiestecita con música, tecno, con luces y quitar para invitar a todos los impíos que entren. No es cambiar los principios del evangelio no se cambian. Santo como Él es santo no se puede cambiar. Pero que tú entiendes esto, que tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo ir a una persona que tenga otro concepto de vida u otro concepto de filosofía? Muchas veces queremos que ellos vengan a nosotros, que vengan a la congregación o que vengan a nuestro barrio. Cuando Pablo dice, yo estaba buscando la oportunidad de cómo parecerme a ellos, pero todavía sigue estando identificado con Cristo. Pablo dijo, si circuncido a Timoteo, no hay problema, porque yo sé que la circuncisión no es para salvación. Pero vamos a circuncidarte, Timoteo. ¿Por qué? Porque no podemos predicar el evangelio. Todos nosotros entendemos que, como dice Corinto, y vamos a llegar ahí en algún momento, dice a los hombres deshonroso el cabello largo. Pero si yo te hablo de que uno de los mayores misioneros a la China se dejó el cabello largo porque él dijo, aunque yo entiendo este texto, ¿de qué forma yo voy a llegar a los chinos a predicar el evangelio con un peinado occidental? Y él dijo, voy a dejarme este moño para poderle llevar el evangelio a ellos. Él dijo, ¿hasta qué punto el método puede cambiar sin cambiar el principio? El principio es que siga comportándome como un hombre, es que siga siendo un hombre. Pero déjame llegar a esta sociedad donde los hombres también tienen esos moños largos, pero para poder predicar el evangelio y llevarle a Jesucristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces la tendencia no es a tener una actitud de siervo. Es imposible tener una actitud de siervo o de servicio si primero el siervo de los siervos no está en nosotros. Cuando usted ve ese tipo de persona que busca ser aclamado en medio del servicio, ahí no está el servicio del evangelio. Porque el servicio del evangelio, el aplauso final, y a veces el único, se está siendo dado en el cielo, donde nadie lo ve. Porque eso es lo que significa, una de las cosas que entendemos, porque el que da al pobre a Jehová le presta. ¿Qué es lo que está diciendo? Nadie se entera, porque el pobre no tiene cómo devolvérselo. El pobre no tiene cómo decirle, dice, mira, y nadie necesita saber que yo te ayudé con esto. Mis amados hermanos, lo que Pablo está diciendo a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, dice, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque no es que yo voy con ellos y voy a hacer de sus orgías o su pecaminosidad para que conozcan el evangelio. Rápidamente, en una ocasión un profesor estuvo en el seminario dándole unas clases de predicar el evangelio en las tribus no alcanzadas, y hablaba de un misionero que llegó a una de esas tribus y le había pedido por muchos años
poder llegar a esa tribu con el evangelio de Cristo. Al final Dios se lo permite, él llega a la tribu, y cuando llega a la tribu que lo reciben, él quiere predicar el evangelio, pero como todo misionero en tribus no alcanzadas, sabe que él no puede llegar diciendo, no, el evangelio de Cristo, pam, pam, y estas cosas, sino que empieza por medio de las relaciones. Y esa noche hicieron un rito que hacían con toda la... Esto es una historia real. Esa noche hicieron el rito, y el rito era que el cacique tomaba al invitado, y el invitado tenía que acostarse con una de sus hijas. Si no, no tenía nada que decirle. Cuando el misionero le explican que eso es lo que va a ocurrir en la noche, él dijo, Dios mío, tú sabes que te amo, estoy casado, eso es fornicación en tu palabra, pero esta es la única oportunidad que tengo de darle el evangelio a esta gente. ¿Qué hago? Quizás tú y yo decimos, no, está muy fácil decirle, no, negativo por esa vía, me voy para atrás. Pero es que era considerado también una ofensa. Y si no lo hacías, como se resuelve en esos lugares, y ahí mismo le arrancaba la cabeza. Dice que pasó toda la tarde ese misionero orando, nos lo contaba a nosotros un profesor. Dice que pasó toda la tarde orando, Señor, ayúdanos, dame sabiduría, Señor. Señor, ¿qué hago? Porque ya no es solo negarme, es que si me niego, aquí mismo terminó el ministerio y aquí se acabó todo, y no se le presenta el evangelio a esas personas. Y dice que mientras ya estaban preparando las cosas, se puso a hablar con uno de los nativos, le explica algunas cuestiones culturales, y cuando ya estaba en el momento del rito, dice que el cacique ahí habla de las palabras, dice, muy bien, ahora queremos pasar esta parte, y el misionero dice, mira, minutos antes he hablado con uno de los miembros de la tribu, y primero doy gracias por este recibimiento que me han hecho. Gracias por este rito que ustedes quieren practicar conmigo. Pero también he aprendido en los últimos minutos que en esta tribu se respeta la voz del Padre ante todas las cosas. Y mi Padre Celestial me ha ordenado y me ha dicho que solo le dé mi amor y toda mi entrega a mi esposa que se quedó en Europa. No hay problema, se respeta la voz del Padre. Seguimos a otra parte del rito. Y una de las cosas que después dice que el misionero pudo predicar en ese lugar. Y hermanos, ese es uno de los ejemplos que he traído, aunque yo sé que es un poco drástico. Es uno de esos ejemplos que tú dices, Señor, cuando tú me pones en el servicio, tú nunca me vas a poner en contradicción contra tu santidad. Rebajar los métodos es una cosa, o cambiar los métodos, pero nunca los principios de santidad. Hermano, sé santo al Señor aquí, pero también sé santo en Europa, en África, en Occidente. Como ahorita orábamos por estos hermanos amados que dicen, no, que sí, que allá, que eso es un ogro, que la manzana, ¿es la manzana o la Coca-Cola? Es que las dos están perdidas. No, que la Coca-Cola del olvido y que si no sé qué. Sé fiel aquí, pero también se puede ser fiel allá en un país de abundancia. Porque a veces, una de las cosas más tristes en muchos de estos países son tan pobres y tan miserables que lo único que tienen es dinero. No tienen más nada que eso. Tan pobres, pero tan miserables que lo único que tienen son cosas materiales. Y qué triste es eso. Así que el apóstol, tocando este tema, él dice, todo esto lo he hecho para ganar a aquellos que también están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Él dice, me he hecho débil a los débiles. Es decir, aquellos que no tienen tanta madurez, yo me he hecho como ellos. Recordemos que hace unos capítulos, Pablo, ¿de qué está hablando? Pablo está hablando de comer los sacrificados a los ídolos. Y le está diciendo, ustedes deben aprender a sobrellevar las cargas de estos hermanos. Si alguien no tiene toda la madurez, siéntate con ellos y con amor y con la palabra, explícale, pero ayúdale. Porque la tendencia, ¿cuál es? La tendencia es, no piensas como yo, te condeno. No piensas igual a mí, no eres creyente. Y es a levantar paredes y muros. Y dice el apóstol, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, porque él sabe que la salvación es del Señor. Dice, salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme amigo, copartícipe, uno con el evangelio. En otras palabras, una mentalidad de servicio. Y esto es importante, hermano, porque está hablando Pablo. Por eso que hemos titulado Aprendiendo del ministerio apostólico de Pablo. Él dice, yo a todas las personas he tratado de hacerme su siervo. Hermanos, el mundo lo que quiere es servicio. El mundo lo que quiere es reconocimiento. Pero los siervos del Señor lo que quieren es que en todo Dios sea glorificado. Aun cuando la gente ni se entere, aun cuando la gente ni sepa. ¿Le ha pasado a usted en una ocasión que alguien no vino
y usted se acordó, oye, fulano, miren, fulano no pudo venir, guárdenle su presente. Y cuando usted ve a fulano, oye, fui yo el que me acordé de tu presente. A veces se te olvidó, nadie le dijo nada. Dice, oye, se me olvidó hasta decir que yo fui el que me acordé. Es cierto, que hay algo en nosotros. Ay, dame decirte lo que fui yo. El que más te ama, fui yo, el que se acordó. Hermano, ese deseo de reconocimiento, déjalo a un lado. ¿Por qué? Porque nada de nuestras obras piadosas, ninguna de nuestras obras piadosas pasan desapercibidas delante de Dios. Y cuando nuestras obras solo son piadosas para que los hombres nos vean, dejaron de ser piadosas ante los ojos de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, cuando él está diciendo en esta situación, yo a todos me echo de todo para ver si algunos son salvos, para que el evangelio le llegue a ellos y como testimonio puedan entender la verdad de Cristo. Así que después de Pablo darnos el ejemplo de servicio, nos termina dando por último el ejemplo de disciplina. Y escucha, hermano, porque esto, aunque es la última parte de la explicación de Pablo, no tiene menos importancia. Porque la tendencia del ser humano es a ser indisciplinado. Y fíjense cómo dice el texto. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, escuchen a los que les gustan los deportes, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Usted se imagina una prueba de velocidad y sale todo el mundo corriendo y sale uno caminando. Nada, yo los alcanzo. No es lógico, porque es una prueba de velocidad. Y Pablo dice, todos sabemos que los que están en el estadio, la verdad, todos están corriendo, pero uno solo se lleva el premio. Esa es la diferencia con el evangelio, que todos los creyentes estamos corriendo y los creyentes nos llevamos el premio. La carrera que nosotros llevamos, escuche bien, no es una carrera de velocidad, no es a ver quién de nosotros hace más, o quién sabe más, o quién predica mejor, o quién sirve más. Porque no es una carrera entre nosotros, es una carrera en conjunto para el Rey de toda la gloria. Y los enemigos son carnales, son espirituales, no son los hombres. Los enemigos que enfrentamos, incluso a veces esos enemigos carnales, no son ni ellos, son llevados por agentes espirituales. A veces se te opone un jefe en el trabajo, no es ni él. Son los enemigos espirituales a través de él que quiere ser un obstáculo. Así que la palabra nos dice, Pablo, todo el que lucha, fíjense, Pablo pasa de la carrera, evidentemente está hablando de los Juegos Olímpicos que se realizaban a 16 kilómetros de Corintio. Pablo se considera que estuvo en Corintio del 51 al 52, al 53, según algunos, y en el 52 se ejecutaron los Juegos Ísmicos, conocidos después de los Juegos Olímpicos, de más reconocimiento, lo que más impactaba el mundo antiguo. Fíjense lo que dice este autor. En ese mundo antiguo, segundo en importancia a los Juegos Olímpicos, estaban los Juegos Ísmicos, los cuales llevaban a cabo a unos 16 kilómetros de Corinto. Los juegos se celebraban uno de cada 2 años, atrayendo numerosos atletas y espectadores de todas partes del mundo. Durante el año y medio que Pablo, como les decía, pasó en Corinto, los juegos se celebraban en la primavera del 51. Esto lo familiarizó con los juegos y suponemos que es probable que hasta que haya asistido a alguno de ellos. Quizás movió su negocio, según este autor, de carpas a este lugar, donde tendría la oportunidad de presentar el evangelio a la gran cantidad de gente que venía a participar o mirar los juegos. La idea del deporte está en la mente de Pablo y me encanta. ¿Por qué? Amo los deportes y me gusta cómo él usa algo del deporte, que aunque en otras expresiones es pecaminoso, él usa lo que puede corresponder a algo positivo en la iglesia. Miren lo que dice. Los que corren en el estadio están corriendo en el estadio. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los atletas cumplen con su propósito, tienen que ser atletas. Si tú has sido llamado para servir al Señor, tienes que estar sirviendo al Señor. Si hemos sido llamados para buscar al Señor, eso es lo que tenemos que hacer, buscar al Señor. Dice Pablo, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Hace algunos años, el hombre más rápido del mundo, ¿alguien recuerda su nombre? En los 100 metros planos, Usain Bolt. Pasó 4 años de olimpiada a olimpiada, preparándose. 4 años. Vi su entrevista. Dice 4 largos años
con 365, 365, 365, 365. Absteniéndome de comidas que me encantaban, absteniéndome de compartir con familia muchas veces, absteniéndome de esto, para 9.63 segundos. El récord creo que está por ahí, 9.62, 9.58, ¿verdad? Sí, él mismo después lo rompió. 9.58 segundos, hermano. Multiplica 4 años por 365, por 24 horas del día, por 60 minutos, por 60 segundos. Todo eso ponlo en un lado y al otro lado pon 9.58. Se acabó la carrera, sí, todos los premios, todas las cosas. A prepararse para 4 años más la otra Olimpiada. Pablo ha captado esa imagen, aunque los juegos sísmicos eran cada 2 años, él ha captado esa imagen y él dice, esto tiene que ser expuesto a la iglesia. Esos atletas se abstienen de todo para recibir una corona que se rompe. Una corona de laurel. Esa es la gloria, hermano, esa es la gloria del hombre. Una corona de laurel. Bueno, a ver, vamos a adaptarlo al contexto cubano. Todo ese esfuerzo para recibir 3 cosas: gladiolo, diploma y racimo de plátano. ¡Ya! Y si tienes los 3, eso es 9.58, no, eso es récord mundial lo que hiciste en el trabajo. Y el apóstol Pablo dice, tanto sacrificio del hombre para algo que se va a quedar entre los hombres. Pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Hermanos, entendamos que la recompensa de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la recompensa de la iglesia de Jesucristo? La gloria eterna. Y esa está segura en Jesucristo. No es una corona, no es una herencia, no es algo que se queda en esta tierra. Es algo que trasciende a la eternidad. El estar en la presencia de nuestro Señor. Así que el mismo apóstol dice, así que yo de esta manera corro, no como correr a la aventura, es decir, sin propósito. De esta manera peleo, no como tirar piñazos al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Incluso Pablo reconoce que haciendo todo lo que hace, se trata de que el Señor le guarde. Hermano, no podemos sentirnos seguros de que tenemos al Señor y vivir livianamente. Un creyente genuino tiene al Señor y vive en santidad con todas sus fuerzas. El propio apóstol está diciendo, esto no es de todos. Porque hay creyentes que llevan menos tiempo en la iglesia y han crecido tanto. Porque se han entregado al Señor. La salvación es por gracia. Y seguirá siendo por gracia. Pero el servicio al Señor es en cuanto a la medida del agradecimiento que tenemos hacia Él. Hay gente que lo único que ha crecido en el tiempo que llevan el Evangelio es que por lo menos ya sabe orar. ¿Por qué? Porque esa gente que lo único que están buscando es ser edificados ellos, recibir ellos. Amados hermanos, una de las formas que más crecemos en el Evangelio es cuando disponemos todo lo que Dios nos ha dado al servicio de su iglesia. Quiero terminar entonces con las palabras del apóstol cuando está hablando de la disciplina, aprendiendo del ministerio apostólico de Pablo. El derecho del ministerio apostólico es que él podía vivir del Evangelio, pero por decisión propia dijo, pero que esto no sea un obstáculo para la iglesia. Mi tarea es predicar a Cristo y hablar de Cristo. Dios se encargará de mi sustento. Eso no elimina que otros siervos determinen ser abastecidos por el Evangelio y que la iglesia es la iglesia, porque ojo con esto. Este mandato de que el que viva, el trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio, no es para los pastores, es para la iglesia de Cristo. Es la iglesia la que tiene que decir, ¿cómo yo sé si los que están sirviendo para el Señor tienen sustento? Y Pablo declara su testimonio en cuanto al servicio. Y el ejemplo ministerial que nos da un ejemplo de servicio. Alguien que ha entendido que servir a los demás es su deleite. Y alguien que ha entendido, escuche bien, que la disciplina es algo necesario de la vida piadosa. ¿Qué tiempo dedicamos a la oración?
pero qué tiempo vivimos esa oración, qué tiempo dedicamos a la palabra y su estudio, pero qué tiempo practicamos y vivimos la palabra y su estudio. Hermano, aprendamos de Pablo, que ya está en la presencia del Señor y un día le vamos a ver, pero que nuestro mayor ejemplo sea el varón perfecto Jesucristo. Si tenemos una visión correcta del Evangelio de Cristo, podemos decir, yo también recuerdo algunos ejemplos y tengo algunos ejemplos en la iglesia del Señor. Desde la antigüedad, incluso en el presente, de hombres, de mujeres que se desgastaron por el Evangelio de Cristo, tanto ellos como su familia. Hermanos, tenemos que aprender de esos buenos ejemplos. Y tenemos que entender que es un privilegio servir al Señor, porque el Cordero, siendo el dueño de todo, se hizo el siervo de todo. Recordemos que servir es un privilegio, no un beneficio con ganancias materiales. Es un privilegio. Y recordemos, en último lugar, que el Evangelio de Cristo, por el Evangelio de Cristo hemos sido salvos. No hay nada que añadir a esa salvación, pero hay mucho que hacer para dar gloria a Dios en medio de nuestra salvación. Sirviéndole a Él, sirviendo a su iglesia y sirviendo a aquellos que nos rodean también. Les invito a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por tu Evangelio. En tus manos estamos, te bendecimos y en ti descansamos. Amén y amén.